asimismo usted es un líder de célula y los hermanos reconocen su posición, usted está trayendo bendición. Dios está derramando bendición sobre su vida y sobre toda la célula. Amén. ¿Por qué? Por causa de entender lo que es la honra. Amén. Entonces nosotros vemos que la honra, ella fue uno de los primeros mandamientos que nosotros recibimos allí en las tablas de la ley. ¿Recuerdan las tablas de la ley? ¿Recuerdan los hermanos? ¿Recuerdan o no? Sí, amén. ¿Recuerdan? Si no, va a tener que empezar de nuevo el Antiguo Testamento. Las tablas de la ley Moisés recibió allí en el monte Sinaí, ¿verdad? Y hay un versículo en Éxodo 20:12 que habla al respecto de uno de los mandamientos que nosotros recibimos en aquel momento. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Muchas veces a los hijos no les gusta mucho escuchar estos versículos, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. ¡Ay, qué difícil es eso! Es interesante, hermano, que dice la Biblia que la ley fue escrita en 2 tablas. 5 mandamientos en uno, 5 mandamientos en otro. Habían mandamientos que estaban relacionados con los hombres y no relacionados directamente con Dios, que eran los que estaban en la primera tabla. Solo que nosotros vemos que hay un versículo que es el 5. Sí, los primeros 5, estaban relacionados con Dios, los otros 5 con los hombres. Solo que nosotros miramos el 5, él se relaciona con los hombres, pero estaba escrito en los que se relacionaban con Dios. Y ahí nosotros podemos pensar, ¿pero por qué? ¿Por qué sucedía eso? Porque los padres en nuestra vida son autoridades, ¿verdad? Ellos fueron colocados como autoridades. A veces nosotros como hijos nos rebelamos, ¿verdad? Tenemos unas etapas ahí media en nuestra vida, media difícil, que a veces tenemos esa dificultad de hacer caso, de decir sí, parece que es más fácil decir no, siempre llevar la contra, pero realmente la Biblia nos marca que el honrar a nuestros padres y nuestra madre, ¿verdad? Aquellos que nos trajeron a este mundo, eso trae bendición sobre nuestra vida, amén. ¿Y por qué estará en la primera tabla? Porque realmente todo se relaciona con Dios. Dios es nuestro Padre. Lo estamos cantando recién aquí, ¿verdad? Dios es nuestro Padre, amén. Y Él nos ama y realmente Él anhela que nosotros podamos escuchar, podamos realmente oír aquello que Él tiene para nosotros. Y primer punto que quería hablar con ustedes, escucha a tu padre y a tu madre. Cierra sus ojos, vamos a estar orando, amén. Señor Jesús, queremos agradecerte por este momento, por tu palabra. Señor, trae revelación a nuestros corazones en esta noche. Habla, Señor, a nuestra vida. Que realmente podamos, Señor, salir de aquí con la palabra guardada en nuestro corazón. Pero que esta palabra, Señor, pueda traer efecto en nuestra vida, un efecto rápido. Señor, que podamos realmente experimentar algo extraordinario sobre nosotros. Que podamos, Señor, experimentar realmente crecimiento, abundancia, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, el primer punto, escucha a tu padre y a tu madre. Proverbios 1:8 dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios 30:17 dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada los saquen y lo devoren los hijos del águila. Me gustaría a ver si podemos abrir esta versión, Proverbios 30. ¿Tenéis otras versiones ahí o no? Nueva versión internacional, creo que es, si no me equivoco. A ver. Es interesantísima la versión. A ver si es esa. No, no es esa. Déjame que yo la busco acá. Es diferente la versión. Tengan un poquito de paciencia los hermanos. Dice, la Dios habla hoy dice, el que mira a su padre con desprecio y se burla de su madre anciana, merece que los cuervos le saquen los ojos y que las águilas los devoren. Es más fuerte la traducción esta, ¿verdad? Dice, el que mira a su padre con desprecio y se burla de su madre anciana. Parece asustador los versículos, ¿no? Parece asustador. Pero hay algo interesante en esto, hermanos. Si queremos experimentar realmente la gracia del Señor sobre nuestras vidas, una de las cosas que tenemos que aprender es a honrar. Tenemos que aprender a honrar. ¿Por qué?
tal vez ya crecimos, tal vez ni siquiera vivimos con nuestros padres, ¿verdad? Tal vez ni siquiera usted ya vive con sus padres, ya es una persona adulta, tal vez ni tiene a sus padres más, pero la Biblia nos hace relación a padres. Pueden ser padres espirituales, puede estar relacionando a padres espirituales que nosotros tenemos hoy. Entonces la importancia de nosotros entender realmente la honra, amén. Entender que es importante nosotros honrar. Segundo punto, deshonra impide milagros. Mateos 13, 54 al 58 dice así: y venido a su tierra, hablando de Jesús, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es interesante que Jesús volvió a su tierra y cuando él llegó a la sinagoga y enseñaba y hacía milagros, las personas hacían muchas preguntas, ¿verdad? Muchas preguntas hacían las personas en aquel momento. ¿De dónde tiene este sabiduría y milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este aquel que lo vimos nacer en aquel barrio, en aquel lugar? ¿No es este el que hacía tal cosa, el que andaba en malos pasos? ¿No era este aquel que nosotros nunca pensamos que iba a dar en nada? Las personas se hacen preguntas, solo que esas preguntas causaron deshonra en la vida de aquellos hombres. ¿Por qué? Porque no validaron el ministerio de Jesús. No validaron lo que había en la vida de Jesús. Y saben, ser sabios es discernir muchas veces entre la persona y lo que Dios puede hacer a través de la vida de la persona. Saben, hay una cosa que nosotros nunca debemos hacer y es creer que lo sabemos todo. Hay personas que saben algo más que lo que nosotros sabemos. Amén. Hay personas que tal vez ya vivieron cosas que nosotros no vivimos. Amén. Tal vez hay personas que ya fueron a lugares que nosotros aún nunca fuimos. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿por qué le hago estas preguntas? Y ustedes dicen amén. Porque muchas veces nosotros pensamos que conocemos, pero en realidad nosotros muchas veces no sabemos nada, hermanos. Y aquellos hombres se preguntaban al respecto de Jesús: ¿quién era este hombre? Pero este no era aquel que nosotros lo vimos salir, hijo de un carpintero, no era nadie. Realmente nosotros no éramos nadie, pero ¿quién fue que escogió a Jesús? Dios ya había planeado hacer aquella obra con Jesús, amén. Dios ya lo había planeado desde antes. Entonces los hombres dudaban, los hombres pensaban: no, pero será que Dios puede hacer algo a través de la vida de este hombre. ¿Quién es que usa? Es Dios. ¿Quién es que hace? Es Dios. Amén. Entonces muchas veces nosotros podemos perder milagros, podemos perder cosas en nuestras vidas por subestimar, por pensar que Dios no puede usar personas. Saben, a mí muchas veces me encanta ver cuando personas que no son líderes, personas que no están en una posición de autoridad, ellos se levantan y oran por personas. Y la otra vez nosotros escuchamos testimonio, ¿verdad?, de personas que decían: cuando la hermana oró por mí yo sentí un fuego que me corrió. Y usted dice: ¿pero quién era la hermana? Una hermana nomás de la iglesia, ¿verdad? No, pero aquel hermano fue y oró por mí, yo sentí algo diferente cuando él oró por mí. ¿Por qué? Porque es Dios que usa, amén. Es Dios que hace. Solo que aquellos hombres menospreciaban a Jesús, menospreciaban el poder que había en el Señor. Entonces, a causa de ellos perdieron de recibir del Señor. Por eso Él decía así: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Dónde fue que Jesús fue menospreciado? Donde todos tal vez tendrían que estar felices, ¿verdad? Donde todos tendrían que estar alegres. Aquel hombre que había salido de aquella ciudad, un hombre simple, hijo de un carpintero, fue aquel que transformó y trastornó el mundo. Pero las personas no lo reconocieron. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor quiere hacer a través de personas simples. Amén. El Señor quiere usar personas simples para hacer su obra. ¿Saben? Nosotros hemos hablado muchas veces, Dios quiere usar ¿a quién? Improbables, amén. A los improbables, a aquellos que no son. A aquellos que las personas miren y dicen: ese es imposible que haga Dios algo a través de la vida de él. Pero Dios quiere usar, amén.
Dios quiere hacer cosas extraordinarias a través de nuestras vidas. Dice Romanos 13:7, y volviendo un poquito a la palabra, el hilo de la palabra, dice así: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Tributo, tributo, impuesto, impuesto. Pero hay dos cosas que después no habla de lo financiero. Habla de respeto y de honra. Es interesante lo que Pablo estaba diciendo aquí. ¿Sabe usted, hermano? Tiene algo que usted adquirió cuando nació. Y es una deuda que usted tiene. Y es la deuda de honrar a los demás. Honrar personas. ¿Por qué? A partir del momento que usted entró en el estudio, usted tiene que honrar a una maestra, tiene que honrar a un profesor. A partir del día que usted comenzó a trabajar, tiene que honrar a un patrón, tiene que honrar a un encargado. Siempre la honra hace parte de nuestras vidas. Siempre. Y la honra no solo se desarrolla dentro de la iglesia, ¿sabe, verdad? La honra no es aquí dentro de la iglesia nada más. La honra no es con el líder, con el pastor, con el obrero, no es solamente aquí. Es donde nosotros estamos. ¿Sabía eso, verdad? Es donde usted está. Usted está en su trabajo, tiene un patrón. Ah, no, pero allí estoy y hablo mal, puedo hablar lo que quiera mi patrón. Cuidado, está deshonrando la vida de su patrón. Saben, a veces nosotros pensamos, y esto es, usted tal vez nunca lo vio así, pero cuando usted tiene un presidente, ¿sabía que usted tiene un presidente sobre su vida? Cuando usted habla mal del presidente, cuando usted critica al presidente y dice lo que a usted se le antoje al presidente, usted está cayendo en deshonra. ¿Por qué? Porque Él es autoridad sobre nosotros. Él es autoridad sobre mi vida y sobre su vida. Por más que no le guste, por más que usted diga, no, yo soy el partido contrario, puede ser el partido que usted quiera, pero por más que sea así, hay alguien que fue instituido por autoridad. La honra es serio. La honra es algo realmente que es algo serio sobre nosotros. ¿Sabía? Muchas veces nosotros vemos, pero ¿por qué en la vida no me va bien? ¿Por qué las cosas no me salen? Tenemos que cuidar a ver si realmente la honra ha sido parte de nuestras vidas. Amén. Y ahora la pregunta es, ¿cómo honramos al Señor? Proverbios 3:9 nuevamente. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Bienes apuntan a riqueza. Primicias apuntan a la primera parte, aquello que nosotros le traemos al Señor. Tal vez la primicia es su tiempo. Tal vez la primicia es su familia, es su vida. Tal vez la primicia que el Señor está esperando de usted, de que usted le dé los primeros minutos de su día y no le dé los primeros minutos de su día a las redes sociales. Tal vez el Señor está esperando que usted le entregue a Él su familia. Tal vez su familia aún no la entregó al Señor. Tal vez hay cosas que usted aún no consiguió entregarle al Señor. Amén. Entonces muchas veces tenemos que entender que eso también representa lo que es honra. Amén. Dice Romanos 11:16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Saben, hay algo muy interesante que Dios estableció y es un principio que nos muestra la Biblia y es el principio del representante. Dice la palabra aquí, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿No? Entonces cuando nosotros siempre enseñamos eso, ¿verdad? Cuando usted trae su diezmo, el 10% de su salario, usted está entregando y consagrando el 100%. Amén. Usted consagra todo lo que usted tiene. ¿Por qué? Porque es un principio de representación. Cuando usted entrega una parte, significa que usted entregó todo. Cuando usted da el 10%, significa que usted al Señor le entregó el 100%. Y ahora el Señor, Él va a hacer cosas extraordinarias con ese 100 que usted le entregó. Amén. No significa que usted traiga aquí todo su sueldo, pero es algo de representación. Entonces, ¿quién fue nuestro representante delante del Señor? Jesús. Amén. Él fue nuestro representante. Entonces, cuando Él se entregó, Él estaba entregándose por todos nosotros. Amén. Él nos estaba consagrando a todos. Amén. Entonces, por eso nosotros podemos llegar delante del Señor hoy, porque el Señor se entregó por cada uno de nosotros. Amén. Y otro punto que quería hablar aquí es el pueblo debe traer de la tierra de Canaán. Y aquí vamos a nombrar lo mismo que nombramos la semana pasada al respecto de Caín y Abel. Dice así la palabra, Éxodo 23:19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Deuteronomio 26:10. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová.
y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y vamos a ver la historia de Abel y de Caín. Génesis 4:4. Los hermanos tienen Biblia, siguen ahí con la Biblia, amén. Siga ahí con la Biblia, vaya anotando, ahí vaya sacando un apunte. Dice Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. ¿Están todos ahí? Hay otra versión, Dios habla hoy, dice así: también Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. Las primeras y mejores. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y después dice el versículo anterior, el versículo 3 de Génesis 4, dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y la versión de Dios habla hoy dice: pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. Si nosotros leemos el versículo 4 nuevamente, dice, Dios habla hoy: también Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. Solo que dice el de Caín: pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. Hubo una gran diferencia entre la forma que ofrendó Abel y la forma que ofrendó Caín. Hubo una diferencia muy grande en la forma de estos hombres traer su ofrenda delante del Señor. Y por causa de esa diferencia fue realmente que una fue realmente aceptada por el Señor, Dios se agradó de esa ofrenda, y otra no, ¿verdad? La expresión pasó el tiempo muestra que Caín, él era un hombre despreocupado, era un hombre que no estaba atento a las cosas, era realmente mostrar un hombre que muchas veces no era organizado. Mostró muchas cosas en el carácter de Caín. ¿Por qué? Porque Abel, de las primeras crías, o sea, no pasó tiempo, de las primeras crías, las mejores, él trajo al Señor y ofrendó. Caín no, Caín dejó pasar el tiempo y después trajo al Señor. No sé cómo estarían esos frutos, la Biblia no nos aclara cómo estarían aquellos frutos, ¿verdad? Pero dice la Biblia que él dejó pasar el tiempo. Entonces hay una cosa, hermano, yo quería hablar e insistir en esta noche con ustedes. Hay algo que el Señor demanda de nosotros y hay algo que el Señor demanda realmente de nuestras vidas, y es ser el primero en nuestras vidas, ser lo primero en nosotros, amén, ser el primero siempre. ¿Por qué? Hay algo que Dios no acepta y es segundo lugar. ¿Saben? Dios no acepta el segundo lugar. Ustedes vieron hoy, ¿quién miró la final hoy del mundo? ¿Alguien miró la final del mundial? Nadie se la perdió, ¿verdad? ¿Alguien se la perdió? Nadie se la perdió. ¿Cómo quedaron los jugadores franceses después de que terminaron? ¿Quedaron alegres, felices? Tristes, ¿verdad? Quedaron tristes. ¿Les gustó el segundo lugar? No les gustó el segundo lugar. ¿Por qué? Querían tener el primer lugar, ¿verdad? Es una comparación. Realmente lo que Dios anhela en nuestras vidas. Él no quiere segundo lugar. Amén. Él no quiere ser lo segundo en nosotros. Él quiere ser lo primero. Quiere siempre ser el primero en nuestras vidas. Amén. Y nosotros muchas veces con nuestros hechos, nosotros demostramos qué es el Señor para nosotros. Cada uno conoce su vida, cada uno sabe de su situación, ¿verdad? Pero a veces con actitudes, con cosas, nosotros realmente mostramos al Señor qué es Él en nosotros. ¿Qué es el Señor en nuestras vidas? Amén. ¿Saben? Hay una disputa muchas veces, y nosotros hemos hablado esto ya centenas de veces, al respecto del Dios Mamón, ¿verdad? El Dios del dinero, el Dios de las riquezas. ¿Sabe? Dinero no es malo. Tener dinero, tener riqueza no es algo malo, no es negativo. Muchas veces hay iglesias que quieren colocar el dinero como algo terrorífico. No, el dinero no es malo. Usted necesita dinero, ¿verdad? Todos necesitamos dinero. No vivimos como antes del trueque, no vivimos cambiando cosas, ¿no? Todo es a base de dinero. ¿Sí o no? Todo es dinero. Hoy queremos comprar un terreno, ¿a base de qué? De dinero, ¿verdad? Necesitamos. Solo que dice la Biblia que el amor al dinero es lo que nosotros no podemos permitir en nuestro corazón. El amor a las riquezas, el vivir pensando en las riquezas, vivir las riquezas siendo lo primero en nuestra vida. ¿Por qué? El Señor tomó el segundo lugar.
o el tercero, o el cuarto, quién sabe qué lugar. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso, amén. ¿Por qué? Porque hay una promesa para nosotros, que está en Proverbios 3:10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. El Señor nos está prometiendo que nuestros graneros serán llenos de abundancia. Salve, tal vez usted no tenga granero en su casa. ¿Cuántos tienen un granero en su casa? Nadie tiene hoy aquí, ¿verdad? Eso porque antiguamente lo que se sembraba y se cosechaba se guardaba. Se guardaba en graneros, se acumulaba, ¿verdad? Para ellos tener después durante el año, para ir alimentándose, vendiendo, haciendo negocios. Entonces ellos acumulaban, ¿verdad? En graneros. Solo que hoy nosotros no tenemos graneros naturales, pero el Señor nos está prometiendo abundancia en nuestra vida, amén. El Señor nos está prometiendo, solo que hay algo que nosotros tenemos que hacer, que es que honrar al Señor. Amén, darle el primer lugar que Él tiene que tener en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer lo demás. El Señor va a bendecir, el Señor va a multiplicar. Amén. El Señor va a abrir puertas, porque la bendición ya fue derramada sobre nuestras vidas. Amén. Y para finalizar, Salmo 112, versículo 1. Dice así, son varios versículos. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Colóquese en pie. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Bienes y riquezas hay en su casa. Amén. ¿Cuántos anhelan realmente recibir las riquezas que el Señor tiene para nosotros? Amén. ¿Cuántos anhelan realmente largura de días? Pero riquezas y honra, dice la Biblia, que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén. El Señor tiene grandes cosas y maravillosas para darnos. Realmente coloque al Señor en la posición que Él tiene que estar. Amén. Dele al Señor el lugar que Él tiene que estar, esa posición de honra, de siempre honrarlo a Él en primer lugar en todas las cosas. Amén. Dele los primeros minutos de su día, dele aquello que el Señor realmente desea de nosotros. Amén. Colóquelo al Señor en primer lugar en su ministerio, en su familia, en sus negocios. Coloque al Señor en todo en primer lugar. No hay dudas que todo irá bien. Amén. Todas las cosas realmente cooperarán para nuestro bien. ¿Por qué? Porque el Señor nos prometió, el Señor nos dio palabra. Amén. Y cuando el Señor da palabra, nada puede fallar. Amén. Cuando el Señor habla, nada puede ser diferente. Si el Señor dijo que bienes y riqueza Él nos daría, es porque Él nos va a dar. Amén. Si el Señor dice que Él realmente nos va a prosperar, es porque Él nos va a prosperar. Amén. Solo que hay algo tal vez que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta, que es realmente colocarlo a Él en primer lugar, en la posición de honra que el Señor tiene que tener en nuestras vidas. Amén. Yo quería estar orando en este momento con los hermanos. Oscar podría estar entregando los sobres ahí. Vamos a estar orando en este momento mientras Oscar entrega los sobres. Dice Éxodo 23:19, quería leerlo de nuevo. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Saben, nosotros hoy ya no usamos la palabra Jehová, no usamos tanto la palabra casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos la casa del Señor. Nosotros somos, ¿verdad?, el lugar donde el Señor habita hoy. Pero realmente que nosotros podamos darle al Señor las primicias de nuestras vidas. Amén. Y como yo le decía a los hermanos el domingo pasado, es un desafío
la ofrenda, las primicias. ¿Por qué? Porque realmente nosotros somos desafiados a creer y a dar algo realmente diferenciado, amén. Algo diferente, algo que realmente muchas veces nosotros en el año tal vez nunca damos una ofrenda así, pero haga un propósito con el Señor, ore, pídale al Señor. Nosotros hablamos el otro día, pídale al Señor que Él le dé recursos, amén. Que Él le dé recursos, tal vez algún trabajo usted ni imaginaba, surja algo usted ni pensaba, amén. Y que realmente eso sea de bendición para usted poder ofrendar, poder dar. Amén. ¿Por qué? El Señor le da y usted simplemente devuelve. Es algo interesantísimo, ¿verdad? La gracia es maravillosa. ¿Por qué? No lo damos obligado. No damos algo que realmente nos vaya a costar. Es algo que el Señor nos va a dar. Amén. El Señor va a colocar recursos en sus manos para usted poder ofrendar. Amén. Entonces ore, pídale al Señor que el Señor le dé, amén, aquello y traiga las primicias al Señor. Y algo extraordinario va a suceder este año que viene, amén. Este año será un año realmente sorprendente para nosotros, amén. Será un año extraordinario donde creemos que el Señor hará milagros sobrenaturales, amén. Déjeme simplemente orar, vamos a estar orando en este momento. Cierre sus ojos. Señor Jesús, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, que realmente esta palabra pueda traer revelación en nuestros corazones, Señor. Que durante esta semana, Señor, podamos meditar en tu palabra, podamos pensar en ella, podamos realmente estar rumiando tu palabra, Señor, saboreando aquello que tú hablaste, Señor, en esta noche. Y algo extraordinario, Señor, suceda en nuestros corazones, Señor. Que revelación venga, Señor, de manera, Señor, sobrenatural. Que algo suceda en el corazón de los hermanos, en nuestros corazones, Señor, y que podamos entender la honra, Señor, el realmente traer las primicias, Señor, el darte el primer lugar, el colocarte, Señor, en la posición realmente que tú tienes que estar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, gracias porque creemos y sabemos que grandes cosas, Señor, tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento los hermanos. Al final dejan el sobre, menos aquel que ya se levantó para ir a dejarlo, puede dejarlo, no hay problema.